Ahora sí, ya estoy grabando la clase, entonces ahora sí la puedo compartir. Bueno, una de las cosas que tal vez a nosotros más nos preocupa, una pregunta de las que tal vez es de las que más nos hacemos y de las que más nos inquietan como hijos de Dios, es esta. ¿Sigue Dios a mi lado cuando le fallo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué piensan ustedes, hermanas? ¿Sigue Dios a nuestro lado cuando equivocamos el camino? Sí, hermano. La hermana Alicia Córdoba. Él siempre está ahí. Nosotros somos las que le fallamos y nos alejamos de él. Pero él siempre está ahí. Ok. ¿Sigue Dios a mi lado cuando le fallo? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado eso mismo? ¿Cuántas veces nos hemos, como digo yo, flagelado, espiritualmente hablando, figurativamente hablando? A veces yo sé, soy consciente que somos muy duros con nosotros mismos y bueno, es que le falla al Señor. Y Señor, te he fallado. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Se va Dios de nuestro lado? ¿Se queda? ¿Qué pasa? Entonces eso es lo que quiero, hermanos, que vamos a... Esa es la respuesta, la pregunta que quiero que, a la que espero podamos darle resultado. Estamos iniciando la última semana de este año y es muy usual que por este tiempo pues hagamos nuestros balances de lo que fue nuestra vida durante este año que se está terminando. Esta es la semana de inventarios en las empresas. Muchas personas, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó en esto? ¿Qué pasó en este aspecto de la vida? Y quizás cuando hacemos el balance espiritual, pues no arroje los resultados que tal vez nos propusimos al inicio del año. Tal vez si hoy miramos en retrospectiva aquello que queríamos hacer, que dijimos a principio de año, bueno, este año espiritualmente voy a hacer esto, me voy a involucrar más con el trabajo, voy a hacer esto, aquello de aquí, voy a luchar más por vivir en santidad, voy a hacer esto. Y pues tal vez cuando hacemos ese balance, pues no arroje los resultados que nos propusimos. ¿Y qué pasa allí? De pronto crees que tus fallas fueron más que tus aciertos, o sea, tus errores fueron más que tus aciertos. Y ahí surge la pregunta, ¿sigue Dios a mi lado cuando yo le fallo? Tal vez has escuchado la expresión, nadie es perfecto, la verdad todos fallamos. Y sí, yo sé que hemos escuchado esa frase. Es más, yo sé que también le hemos dicho, ¿cierto? Es que todos fallamos. Es que nadie es perfecto. Y sí, pues gracias a Dios, mis hermanas, mis hermanos, Dios no está esperando de nosotros la perfección. Él nos quiere perfeccionar. Porque donde Dios estuviera esperando de nosotros la perfección, ahí sí, complicada estaría la situación. No, Él nos quiere perfeccionar. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Y sí, nosotros no somos perfectos y no hay una sola persona que sea perfecta en el mundo, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Pero que esto tampoco se nos vuelva pues como el caballito de batalla de, es que nadie es perfecto para nosotros estar ahí fallando continuamente. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, la Biblia nos habla a nosotros creyentes diciéndonos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermanos, miren, esto que estamos leyendo acá está directamente conectado con el nadie es perfecto. O sea, yo no puedo llegar, o ninguno de nosotros puede llegar y decir, vea, es que ¿sabe qué? Yo no peco. Yo no fallo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que dice que no ha cometido pecado, pues está siendo mentiroso. Y hasta ayer, no sé, hasta ayer en varias versiones de la Biblia, la Reina Valera del 60, la del 95, la del 1915, la nueva versión internacional,
la nueva versión viviente, la nueva traducción viva, lenguaje moderno. Hasta ayer, todas esas versiones decían que la mentira es pecado. ¿Qué creen ustedes? Claudia, yo te veo por allá muy juiciosita, Claudia, detrás de Consuelo. ¿Todavía sigue siendo pecado mentir? Ese es Diego. Oiga, ¿ustedes qué van a hacer cuando no esté Dieguito? Diego funciona para todo. Claudia, ¿todavía la Biblia sigue diciendo que mentir es pecado? Sí, ya puede ser. Claro que sí. Sí, cierto. Entonces, nosotros no podemos decir, es que yo no peco. Porque el que dice eso está siendo mentiroso y está haciendo a Dios mentiroso. ¿Sí? Está diciendo el texto, lo que el texto nos dice es, ¿por qué el texto nos dice esto? El texto nos dice esto por lo siguiente. A veces nosotros hemos dedicado o nos hemos enfocado que pecar es única y exclusivamente hacer lo malo. Y sí, cuando hacemos lo malo, estamos pecando. Pero cuando dejo de hacer lo bueno, ¿qué pasa cuando dejo de hacer lo bueno? También pecamos. Porque la Escritura dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso es que la Biblia dice, hey, ustedes tranquilitos, no se vayan a poner a inventar de que no tienen pecado, porque sí. Pero es que yo no hago nada malo, pero tampoco estás haciendo nada bueno, o te están faltando cosas buenas por hacer. Entonces es ahí donde la Escritura nos dice esta parte. Hasta pensar es pecado a veces. Sí, la Biblia nos habla sobre el fracaso y nos ayuda a darnos cuenta de que Dios está con nosotros en todo momento. Ojo, la Biblia, Dios entiende nuestro fracaso. Dios entiende la frustración que nosotros podemos vivir en determinados momentos y por eso Él no nos deja a nosotros en ningún momento. Indudablemente todos fallamos, todos le fallamos a Dios. Sin embargo, hoy veremos 3 razones que nos ayudarán a entender que Dios sigue a nuestro lado, aun cuando nosotros le fallamos. La primera razón es que Dios sabe que le vas a fallar. Dios sabe que le fallas. Esa es la primera razón. Dios sabe que nosotros vamos a fallar. Hermano, ¿cómo así que Dios sabe que nosotros vamos a fallar? Sí. ¿Quién está por ahí? ¿A quién veo? Daniel está por acá. Daniel. ¿Ustedes saben que se va a equivocar usted mañana, hermano Daniel? No, pero sí sé que me voy a equivocar. Trata de no equivocarse, pero lo Eso que sí sí. sé es que Dios sabe la forma exacta en la que usted se va a equivocar mañana. Y así con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es la primera razón que nosotros por la cual nosotros debemos entender de que Dios no se aleja de nosotros cuando fallamos. Uno, es que Dios sabe que nosotros vamos a fallar. Dios sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Nadie que usted conozca es perfecto y casi todos pueden describir al menos algunas fallas, como mínimo una, pues. Y Dios entiende y nos prepara para eso. Mire lo que dice Proverbios 24:16. La palabra de Dios nos alienta con esto. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bueno, ¿cómo entendemos eso de 7 veces cae el justo? ¿Será que nos está diciendo, usted se puede equivocar 7 veces en su vida? ¿O qué nos querrá decir con eso de 7 veces cae el justo, más 7 veces se levantará? ¿Qué quiere decir? Lo mismo que cuando dice que 70 veces 7, pues 490. Sí, uno tiene que perdonar, o sea, uno no alcanza a llegar hasta allá para uno constantemente el pecado. Exactamente. A ver,
aquí lo que se está Siete vive en diciendo nosotros. es, aquí lo que se está diciendo es que el Señor siempre está dispuesto a levantar a su pueblo. Yo no quiero odiar, ¿no? El Señor siempre. Y no es que el Señor está contando las veces. Es que la primera, cuando, y gracias hermana Doris por la alusión a la enseñanza de 70 veces 7, eso no quiere decir que perdonamos 490 veces o que perdonemos 7 veces. Porque lo que está diciendo es que cuando mi hermano falla o hace algo contra mí, yo le debo de perdonar. Pero la primera vez que le perdoné, ya, o sea, y después él volvió a fallar. Entonces ya no es la segunda vez, no. Es que cuando le perdonaste, decidiste quitar eso, decidiste olvidar eso. Y la próxima vez que te falle, pues va a ser una vez nueva. Ese es un perdón completo. Lo mismo, eso es lo mismo, pero distinto a lo que está diciendo Proverbios. El proverbista nos está diciendo, el Espíritu Santo nos dice es que Dios siempre está dispuesto, porque es que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos, no somos nosotros los que nos levantamos. Es el Señor el que nos levanta. Y cuando el Señor te levantó hoy, de eso que te hayas equivocado, ya el Señor se le olvidó. Y si mañana, pasado mañana vuelves y te equivocas, el Señor te va a volver a levantar. O sea, siempre, el Señor siempre está con ese corazón amoroso, mirando nuestra intención para que podamos nosotros entonces, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Por qué? Mire la diferencia que se hace acá. El Señor está dispuesto a levantarnos a nosotros, siempre. Pero aquel que no tiene un corazón arrepentido, aquel que no se ha entregado al Señor, el Señor lo deja ya caidito. Esa es la diferencia. Nosotros, los que estamos luchando cada día por hacer las cosas que a Dios le agrada, el Señor siempre nos va a levantar. El Señor no se aleja de nosotros. Pero cuando un ser humano llena su corazón de odio, cuando un ser humano llena su corazón de desobediencia y dice, no, yo hago lo que yo quiera, yo soy muy bueno y en lo que yo hago y yo no necesito a Dios y todo eso, pues dice Romanos capítulo 1 que esas personas reciben, por no tener amor a la verdad, reciben un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira, por eso ellos no se pueden levantar. Pero en lo que a nosotros nos compete, Iglesia del Señor, tenemos esta fiel promesa de Dios, de que cuantas veces nosotros nos caigamos, Él nos va a levantar. No somos perfectos, ni siquiera en nuestra fe, y Dios quiere que entendamos y aceptemos esto. Entonces, Dios quiere que usted y yo entendamos esta mañana que Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. El Señor sabe que nos vamos a equivocar. Y siempre está ahí para levantarnos. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis parafraseando las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice, la gracia del Señor viene por el pecado. Por eso tenemos la gracia de Dios, por el pecado. Entonces Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantenernos en el pecado o vamos a pecar más para que haya más gracia? En ninguna manera. Sí, hermanos, Dios nos levanta a nosotros en cada momento. Dios nos levanta a nosotros cada que nos caigamos. Pero nosotros no tenemos que mantenernos caídos tampoco. ¿Sí? Ahí los hermanos en Girardota, que muchos andan en moto, uno se cae de vez en cuando, ¿sí o no, Claudia? O se mantiene uno caído. ¿Alguien? No se puede mantener uno caído, pero... Pues, imagínate. Raspón fijo. No. Entonces es así la vida. Dios nos va a levantar. Siempre que nos caigamos, Dios nos va a levantar, pero yo creo que el ejemplo de andar en motocicleta es muy apropiado. Uno no se mantiene caído. No todos los días. Ay, no, es que cada que me monto en la moto me caigo. Va, que le pase eso, ¿sabe qué hace? Deja de andar en moto, ¿sí o no? Busca otro medio de transporte. Entonces, esa es la primera razón. La primera razón es, Dios sabe que vas a fallar. Por eso no se aparta de tu lado.
La segunda razón, como Dios sabe que vamos a fallar, Dios nos levanta de nuevo. Ese mismo Proverbios que acabamos de leer, 24:16, nos dice que aunque Dios sabe que vamos a fallar de vez en cuando, Él nos apoya y nos ayuda a ponernos de pie nuevamente. ¿Es fácil aceptar el fracaso? No. A veces para nosotros es difícil, para los seres humanos, aceptar nuestros errores, aceptar nuestras fallas, es difícil. Nos puede doler y nos vamos a sentir deprimidos también. Eso es normal. ¿Quién no se ha sentido realmente, quién no se ha sentido frustrado? Porque me volví a equivocar en lo mismo. Volví a cometer X error. Es que Eso no combina por ningún lado. es que me volví a equivocar. Es que volví a pecar. Sí. Pero, hermanos, eso tampoco es el fin del mundo. Ah, hermano, pero es que me siento muy mal. Y ojo, recuerden, cosas que no podemos olvidar en ningún momento, es que Satanás es el padre de la mentira. ¿Recuerdan eso? Que Satanás es el padre de la mentira, y no es porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Sí. Entonces, cuando nosotros caemos, ¿qué es de los primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza? Empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Y empezamos como, otra vez fallé en esto. Y empieza el diablo a señalarnos. Empezamos a señalarnos nosotros mismos. Empezamos no, otra vez. Y a veces como que nosotros los seres humanos somos especialistas, digo yo, en añadirle a nuestras embarradas una embarrada mayor. Porque cuántas veces nosotros no nos ha ocurrido que nos equivocamos en algo, fallamos en algo, pecamos. Y nos sentimos tan mal, que más bien el domingo no nos reunimos. O sea, a un error ya le empiezo a sumar ¿qué? Otro error, porque tenemos un mandamiento que es el de reunirnos, el de congregarnos, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ¿qué? ¿Y para qué nos reunimos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces ahí es donde vienen nuestros pensamientos, así todos, los que sacamos del tercer cielo. No, hermano, pero qué vergüenza, yo peco, entonces imagínese, eso ya es hipocresía. O sea, hermano, ya estás reconociendo que pecaste. Si ya estás reconociendo, pues te va a quedar mucho más fácil que cambies, que sepas que entonces entiende que tienes que cambiar. Pero yo quiero recordarte que solo no vas a ser capaz. Uno solo no es capaz de cambiar. No conozca a nadie que haya sido capaz de cambiar su vida solo. Entonces, eso que está ocurriendo es lo que Dios quiere usar para transformar tu vida. Entonces, por difícil que sea aceptar eso, por deprimidos que nos sintamos, pues no debemos nosotros alejarnos de Dios. Es allí, en el medio del dolor, no del doler, sino del dolor, donde Dios interviene para ayudarnos. Dios empieza a trabajar a través de nuestra ira, de nuestra decepción, por lo que hemos hecho. Entonces, mire la situación, cómo cambia. Mire cómo cambia el panorama. Venimos, me equivoqué, fallé, me siento mal, me da coraje, me da rabia conmigo mismo porque entiendo que le fallé a Dios. Pero es precisamente ahí, en ese punto, donde Dios quiere empezar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Es en ese punto donde Dios dice, venga, mijito, venga, mijita, levántese de nuevo, párese. Para eso estoy yo acá, para ayudarte. Vamos a seguir juntos. Analiza, comprende por qué fue que cometiste esto, qué fue lo que pasó acá, te descuidaste, te la diste de muy sobrador, muy canchero dirían los argentinos, ¿no? Y eso fue lo que te pasó. Entonces, Dios está ahí, como Él sabe, como Él conoce, que nosotros vamos a
a fallar, pues Dios está ahí siempre para levantarnos de nuevo. Miren estas palabras que dice el Salmo 40, versos 2 al 3. Y me hizo sacar de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, David acá escribiendo que cuando nosotros estamos en esa situación, Dios siempre está con su brazo amoroso levantándonos. Usted se siente que está en un barrial muy grande, de esas en las que no te puedes mantener en pie porque tan pronto medio te paras, vuelves y te deslizas y te caes. Estás andando en un plástico al que le echaron agua con jabón. No te preocupes. Dios te va a levantar de ahí y te va a afirmar. Dios te va a colocar sobre tus pies de nuevo en una parte firme y sólida. Solamente deja que Dios trabaje en tu vida. Lo de nosotros es dejar trabajar más a Dios. Ay, hermano, pero es que yo me equivoco y yo he tratado y yo trato y yo trato. Siga tratando. Mientras usted sigue tratando, las cosas van a ser más difíciles. Entréguese a Dios. Entréguele eso a Dios para que usted deje de tratar y sea Dios el que lo saque. Sea Dios el que lo saque. Porque Dios quiere hacer eso, ¿cierto? Dios quiere levantarte de nuevo. Aun cuando fallas, Dios quiere levantarte de nuevo. Y número 3, la tercera razón, Dios quiere que rectifiques tu caminar. Dios nos ayuda a salir, nos da las fuerzas para hacerlo, pero ¿significa esto que debemos detenernos en el fracaso o repetir los mismos errores o los mismos comportamientos? No, esto es un no rotundo, hermanos. Ok, Dios me va a ayudar a salir. Bueno, como Dios me ayuda a salir, entonces yo voy a seguir haciendo lo mismo. No. Dios quiere que reconozcamos nuestros defectos y trabajemos para mejorarnos a nosotros mismos. Ojo, esta partecita, cuando estaba organizando esta parte, nosotros mismos. Dios quiere que cada uno de nosotros trabajemos en nosotros mismos. ¿Saben cuál ha sido tal vez uno de nuestras principales falencias, hermano? Que nosotros siempre estamos muy dispuestos a hacerle entender al otro que tiene que mejorar. Y ahí, eso no tiene nada que ver con restauración. Eso tiene que ver más como con nuestro ego de yo soy bueno, usted es malo, yo soy mejor que usted. Porque Dios quiere es que nosotros trabajemos en nosotros mismos. Cuando usted trabaja, Dios trabaja con cada uno de nosotros de forma individual. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en su propia vida, entonces usted va a ver la obra de Dios y usted va a estar tan concentrado en agradar a Dios y va a dejar de estar tan pendiente de la vida de los demás, en el sentido de querer señalar al otro. Siempre vamos a tener que estar pendientes para ayudarnos a los unos a los otros, ¿sí? Pero ayudarnos, no a señalarnos. El señalar no nos ayuda. ¿Sí me hago entender? Y como Dios quiere que trabajemos y mejoremos en nosotros mismos, esto a veces significa pasar a otra cosa que podemos hacer mejor o simplemente ejercitarnos para enfrentar mejor la situación la próxima vez que venga. Otras veces, eso significa ser pacientes para que las cosas funcionen por sí mismas, dejar que las cosas fluyan. A veces hay cosas que es importante que nosotros dejemos fluir las cosas. Y dice el salmista, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Por allá en otra parte dice, porque hay caminos que al hombre le parecen, en el Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. A veces nosotros estamos como tan impacientes, como no, es que yo quiero cambiar esto ya, yo quiero cambiar esto ya, yo quiero cambiar esto ya, yo quiero que el Señor me quite esto, y a veces simplemente hay que dejar que las cosas vayan fluyendo naturalmente. Sin ser un caso de pecado, está el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo decía que tenía un dolor, un aguijón en su carne, por el cual le había orado a Dios no una ni dos, sino 3 veces. 3 veces había orado Pablo para que Dios le quitara ese aguijón en la carne, pero lo que el Señor le dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hay momentos en los que también, pues simple y llanamente nosotros lo único que podemos hacer es abandonarnos en los brazos de Dios. Ojo, una cosa es cuando en el punto anterior yo me quiero abandonar en el fracaso. Me quiero quedar ahí. Acá no estoy diciendo que nos abandonemos en el fracaso, en la frustración, en la decepción. Abandonarnos en los brazos de Dios para que Él nos transforme y que las cosas fluyan naturalmente. Eso es rectificarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y miren lo que dice la Escritura. El profeta Jeremías, capítulo 8, versículos 4 al 5, dice, le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Mis hermanos, entonces es aquí donde nosotros miramos. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Dios quiere que nosotros compongamos nuestro camino. Eso en lo que estás fallando, que tú eres consciente de que estás fallando en eso. Dios quiere que tú vuelvas al camino. Dios no quiere que te quedes ahí. Y mucho menos quiere tener una iglesia rebelde. Miren las palabras con las que el Señor le habla al pueblo de Israel. Rebeldía perpetua. Siempre quieren estar de rebeldes. La rebeldía es la característica. No, la iglesia no puede ser rebelde a la palabra de Dios. Dios nos está dando la oportunidad día a día. Si ustedes a mí me preguntan, hermano Leonel, ¿cuál es el momento del día para ustedes? O sea, el mejor momento del día para mí, el mejor momento del día es cuando amanece. Porque cuando amanece y yo puedo abrir los ojos, yo estoy diciendo gracias Dios por unas nuevas oportunidades. Si nosotros, hermanos, aprendiésemos a vivir lo que la psicología dice, de vivir en el hoy y en el ahora, nuestra vida en todos los aspectos fuera muchísimo mejor y fuera muchísimo más sencilla. Y espiritualmente hablando, también. Ahí sí que sería mucho más fácil. ¿Por qué razón? Dicen las estadísticas que los seres humanos tenemos una preocupación de hasta el 80%, o sea, el 95% de las cosas por las que nosotros nos preocupamos no dependen de nosotros, no están bajo nuestro dominio ni bajo nuestro control. Dicen que el ser humano, nosotros los seres humanos nos preocupamos, el 80% de nuestras preocupaciones son por el pasado, las cosas que ya ocurrieron. Claro, y es que ahí estamos en el si hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera hecho esto, si me hubiera ido por tal parte, si hubiera tomado esta otra decisión. Pero venga, ¿alguno ha podido enmendar el día de ayer? ¿Alguien tiene la fórmula para eso que hizo ayer, llegar otra vez al momento y no hacerlo? ¿Cierto que no se puede o sí se puede? Imposible, hermano. Imposible, ¿cierto?
Entonces, un 80% de nuestras preocupaciones son por el pasado. Y el pasado nosotros ya no lo controlamos. No depende de nosotros. Hay otro 15% de nuestras preocupaciones que son por algo que tampoco nosotros podemos controlar. ¿Y saben qué es? El futuro. Y vivimos con ese miedo al futuro. ¿Y si pasa? ¿Y si no? ¿Y si? Siempre. Ahora, por más que nos preocupemos, por más que nos afanemos, ¿podemos solucionar lo del futuro? Tampoco, ¿verdad? Es decir, que solamente le dedicamos un 5% de nuestra preocupación, entre comillas, a vivir el hoy y el ahora. Si nosotros nos dedicáramos más a vivir en el hoy y en el ahora, a disfrutar esto que tenemos ya, en este momentico que estamos respirando, porque nadie tiene comprado la respiración de dentro de 3 minutos, dentro de 1, nosotros viviríamos mucho mejor. Apliquemos eso a nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos vivir en una rebeldía perpetua. Dios quiere que usted viva y disfrute ahora lo que usted tiene hoy. Hoy tiene la oportunidad tuvimos la oportunidad de escuchar este mensaje. Gloria a Dios, el Señor sabe qué propósito tiene con cada uno de nosotros al escuchar este mensaje. Hoy tienes la oportunidad de compartir con hermanos en la congregación. Gloria a Dios. Tienes la oportunidad de compartir con tu familia. Disfrútalo hoy. Disfruta hoy. Dios es un Dios de hoy. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Por eso para mí el mejor día, el mejor momento del día es el amanecer. Porque cuando despierto, recuerdo esa promesa. Dios no se está acordando de lo que nos equivocamos ayer. No vean a Dios sentado en su trono como, allá está Carolina sentada, vale, sentadito que tiene, como recostada sobre la silla de la mamá. Ya le dio por abrazar a la mamá y véala ahí, y ayer hizo tal cosa. No, Dios no nos está mirando así. Tal vez así nos miramos nosotros. ¿Sí? Dios nos mira a nosotros cada mañana con una misericordia nueva y nos está diciendo, estoy a tu lado, estoy aquí a tu lado para que juntos continuemos este camino. Y eso es lo que quiere, hermanos del Señor, que nosotros tengamos siempre, siempre muy presente. Entonces, mis hermanos, toma estas 3 razones para entender que aunque caigas, Dios no se aparta de ti. Ya que Él sabe que eso va a pasar, Dios sabe que le vamos a fallar, pero Dios espera que no te quedes allí, sino que te levantes y te apoyes en Él y en el consejo de su palabra divina, y puesto nuevamente en tus piernas, parado sobre tus piernas, rectifica tu andar para evitar tropezar con las mismas piedras. Y de esta forma continúa tu camino por esta vida. Que Dios los bendiga, mis hermanos. 3 razones, hermanitos, para que tengamos muy presentes de que Dios siempre está con nosotros, aun cuando nos equivocamos. Acompáñenme a orar, hermanos, para despedir este servicio y ya después tengo un par de anuncios. Vamos a orar. Daniel, ¿nos quieres despedir con la oración, por favor? Sí, seguro. Dios Padre Todopoderoso, gracias. Gracias por este hermoso día que nos has dado, en el que nos hemos levantado con tus nuevas misericordias renovadas para cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que atesoremos este mensaje que el hermano ha preparado con mucho amor, con mucho cariño para nosotros, para enseñarnos a que debemos de vivir cada día, debemos de vivir en el presente. Sí, tomando en cuenta el pasado para mejorar y para mejorar las cosas en el futuro, pero no